¿Qué tal, gastrónomos? Bienvenidos una vez más a Estamos Camotes, bienvenidos al episodio número 4. Y se acerca la fecha, o una de las fechas más importantes en nuestro país, que es el Día de Muertos, una de las celebraciones pues que más representación nos dan a nivel internacional, por todo el folclore, todos los colores, las tradiciones que incluye esta celebración. Y bueno, el día de hoy platicaremos de la relación que tiene la gastronomía con este Día de Muertos. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes. Hola, estamos camotes, bienvenidos, gracias por escucharnos. Y sí, como tú dices, ya estamos poniendo los altares en las casas, porque pues sí, como tú lo dices, es una tradición que nos representa a nivel mundial y que nos conocen por ello, ¿no? Y que además muchos extranjeros vienen a nuestro país año con año para ver estas ofrendas y estos rituales que en cada ciudad pues se acostumbra a hacer a los difuntos. Sí, pues empezaremos con una frase de Bernardino de Sahagún, que decían los antiguos que cuando morían, los hombres no perecían, sino que de nuevo comenzaban a vivir, casi despertando de un sueño, y se convertían en espíritus o dioses. Eso es lo que decía Bernardino de Sahagún, que fue una persona, bueno, un historiador de 1499 a 1590. De hecho, gracias a él se saben muchas cosas de la época hispánica, digamos, o prehispánica. Y pues bueno, el, el entierro más antiguo, platicaremos de eso, que es básicamente pues una parte esencial, ¿no? El hecho de la muerte, digamos, como tal, para poder empezar a ver la relación que tiene esta con la Con la gastronomía, ¿no? O la gastronomía. comida. Exactamente. Es muy increíble que la gastronomía también, o sea, nos acompaña en toda nuestra vida, ¿no? Todo desde que nacemos hasta que pues fallecemos, ¿no? Porque en muchas culturas, como tú lo dices, es increíble que la gastronomía se ve involucrada hasta cuando nos entierran o cuando hacen todos estos procesos, y veremos en este podcast cómo en diferentes países se han encontrado vestigios de estos, bueno, de estos testimonios, ¿no? De cómo enterraban a sus muertos antiguamente. Y sí, bueno, se tiene noticia que uno de los entierros más antiguos, que sobre todo es un entierro ritual, es el que fue localizado en las montañas de Zagros, en Irak, donde fue descubierta una tumba de una edad aproximada de 60.000 años. Y bueno, en efecto, en aquella lejana época algunos miembros de esa comunidad enterraron a uno de los suyos y a su lado colocaron vasijas con alimentos y bebidas para su viaje a otros mundos. Entonces imagínate, hace 60.000 años ya había gente, pues de alguna Preocupada. manera, ¿no? Dando un tributo en comida o en alimentos y bebidas a sus muertos, ¿no? O cómo se preocupaban, ¿no? O sea, más que otras cosas era para acompañar tu viaje, o como ese camino que era de la muerte, de la vida a la muerte, pues que te acompañe algo que te guste, ¿no? Algo que comas. Y sí, como ahora lo estamos mencionando, pues muchas culturas realmente tienen una relación con el hecho de la muerte, ¿no? Y bueno, estas creencias están firmemente arraigadas en el ánimo de muchos de los pobladores del planeta Tierra, de una vida después de la muerte. Lo mismo aparecen entre los egipcios, griegos, sumerios y babilonios que entre los primeros pobladores de Mesoamérica. Al respecto menciona Eduardo Matos Moctezuma en su obra Micahuitl, el culto a la muerte, que durante el horizonte preclásico entre 1800 y el 200 a.C., se ve ya un culto a los muertos muy elaborado. En sitios como Tlatilco, Cuicuilco, Tlapacoya y Copilco, en el centro de México, se han encontrado gran cantidad de entierros a los que se acompañan con ofrendas, especialmente objetos de barro, entre los que se incluyen diversos tipos de vasijas, figurillas y máscaras, que nos dan una idea sobre la creencia que en otra vida tuvieron esos grupos étnicos. Exactamente. Como hemos visto alrededor de toda nuestra historia, el pueblo prehispánico se preocupaba mucho por qué iba a pasar, o sea, ese camino, bueno, como ya lo había dicho, como ese camino que teníamos por recorrer, y al morir, pues se preocupaban porque te fueras bien preparado con alimentos y con este tipo de ofrendas que al enterrarte, pues te acompañaban. Sí, bueno, y en Mesoamérica ya se celebraba el Día de Muertos, realmente desde hace muchísimos años, y en especial se celebraba en el mes noveno, o el mes llamado Micahuitontli, Micahuitontli, que se traduce, según menciona Alfonso Caso en su libro Los calendarios prehispánicos, como pequeñas fiestas de los muertos, y que correspondería a lo que para nosotros son los últimos días del mes de octubre y los primeros del mes de noviembre.
tiempo en el que se celebraba la venida de los dioses. Y es algo interesante, el otro lo platicábamos, que justamente en varias culturas o en varias zonas del planeta realmente se celebren este tipo de fiestas o este tipo de relación con los muertos, justamente en la misma época, ¿no? Más o menos, y era algo curioso que tal vez culturas que nunca se habían conocido, Exactamente. como por ejemplo lo mencionamos hace Con Halloween, como, ¿no? ajá, como el Halloween o celebraciones como nórdicas que justamente tienen las mismas fechas, ¿no? Es algo curioso. Sí, como tú dices, que para nada pues se podían comunicar, ¿no? Ujú, sí, era algo interesante. Y bueno, los pueblos prehispánicos de Mesoamérica suponían que para llegar al Mictlán, que es el reino de los difuntos, donde reina Mictlantecuhtli, al lado de su consorte, que ella era la diosa de la muerte, básicamente, pero que ellos no representaban el inframundo como un infierno, ¿no? No. Al final ellos creían que más bien te ibas precisamente con una diosa muy importante y que simplemente era un viaje más, ¿no? En esta vida o en todas las vidas que ibas a tener. Y bueno, la forma externa más común de recordar a los seres queridos que emprendieron el viaje al más allá es la ofrenda o el altar de muertos, que en infinidad de hogares y lugares es instalado siguiendo las centenarias tradiciones que privan a nuestro país. Sí, y es muy curioso porque, bueno, otras personas de otros países nos están preguntando que por qué celebrábamos como el hecho de que alguien muriera, ¿no? Y nosotros les contestábamos que no, que para nada, ¿no? Nuestros antepasados creían que después de la muerte tenías una vida que iba a estar como liberada de todas las penas que había en la tierra como persona física. Entonces, cuando tú llegabas con esa diosa, se liberaban como que todas tus penas, tristezas. Entonces, era el motivo de celebración de nuestras culturas, bueno, de nuestra cultura, no tanto como el celebrar que la persona muriera, ¿no? Sí, exactamente. Al final creíamos que era como una forma de trascender, ¿no? Y que eso era lo que estábamos, digamos, lo que estaba pasando cuando morías y por eso te ibas a algo mejor, ¿no? Por así Exacto. llamarlo. Y bueno, platícanos un poquito, Silvia, del origen del altar de los muertos. Amado Farga, en su libro de la historia de la comida en México, señala que la costumbre de colocar un altar de muertos se remonta al año de 1563, cuando el beato Sebastián de Aparicio instituyó todos estos festejos en la hacienda de la Careaga, en las proximidades de Azcapotzalco. Y así dice Farga: encontró esta costumbre que se venía practicando desde antiguo en otros lugares del mundo, fácil eco entre los indios, quienes consideraban que, de alguna manera, había de honrar a sus difuntos, siendo hechas estas ofrendas a base de productos y comidas de la preferencia, pues, de ellos. De acuerdo con esta tradicional costumbre, el primer día de noviembre se recuerdan a los muertos pequeños. Ya pueden ser niños, bebés, y este día se le dedica pues a personas pequeñitas. En el 2 de noviembre ya tenemos que es para las personas pues ya de edad adulta, ¿no? O que ya son mayores de edad, y se acostumbra pues recordar al papá, a la mamá, al abuelito, etcétera. En el 1 de noviembre, pues como ya lo mencionábamos, que se recuerdan a las personas pequeñitas, se acostumbran a poner atoles, como dulces, como una gastronomía pues más del gusto a de las personas pequeñas, como los niños. Sí, de hecho, la investigadora Virginia Rodríguez Rivera, haciendo su libro La comida en el México antiguo y moderno, que ella descubrió que en Milpa Alta le informaron en 1945 que solamente a los 3 días de haber sido montada la ofrenda pueden comer los familiares estos alimentos, a los que según la creencia popular ya les falta la sustancia, pues la absorbieron los seres del más allá, ¿no? Siempre se dice también que la comida que dejaste en la ofrenda pues ya no sabe igual, o que, digo, no sé si sea mito, que sea realidad, ¿no? Pero pues realmente no es como que, digo, la comida, no sé, como ahorita vamos a platicar algunos otros platillos como el mole, los tamales, etcétera, pues normalmente ya no se comen, realmente Sí, ya. muchas casas se tiran, ¿no? Porque ya es como que, Estuvo fuera primero de porque estuvo afuera de varios refrigeración días y además porque pues sí dice que ya fue comido por por los digamos, los espíritus. espíritus, ¿no? De tus familiares. Y bueno, normalmente que, como ya lo mencionaste, ¿qué es lo que se coloca, ¿no? En lo que es la ofrenda o en el altar de muertos? Bueno, en el altar de muertos son colocados diversos alimentos y bebidas, ya que se piensa que en esos días, especialmente el 2 de noviembre, vienen las almas a comer los guisos que eran de su agrado durante la vida terrenal.
De ahí que no falte de esa ofrenda, presidida por la fotografía de la persona a recordar, es decir, no sé, bueno, una persona o varias, que normalmente podemos poner varias personas, y que ha sido adornada por un ramo de aromáticas flores amarillas llamadas cempasúchil, y consideradas ya en la época, digamos, del México prehispánico como flores de los muertos, y con vistosas y policromas guirnaldas de papel china, que también es muy tradicional, ¿no? El papel picado. Ajá, el papel picado, que también, como decía hace un momento, ¿no? A la gente extranjera o que no es mexicana le llama la atención cómo es que siendo digamos, un altar para un muerto sea tan colorido, ¿no? O tan vivo, tan llamativo, ¿no? Normalmente a lo mejor es, o debería ser, para otras culturas, un color más neutro, gris, negro, ¿no? Como un luto. En cambio, para nosotros en la ofrenda de muertos pareciera que es una fiesta, ¿no? Pareciera realmente que estamos celebrando, y es la verdad, estamos celebrando realmente lo que mencionabas hace un momento. Pero bueno, aparte de eso, lo que se llega a colocar son platillos como el atole, los tamales, el chocolate caliente o el pan llamado de muertos, o hojaldras, ¿no? Que en diferentes regiones de México se conoce diferente, ¿no? Claro. Aquí en Puebla, por lo menos, que cuando dices pan de muerto, pues es una hojaldra. Es una hojaldra. Y en México, en la Ciudad de México, es otro pan diferente, ¿no? Y bueno, también se coloca la calabaza en tacha, el mole con ajonjolí, frijolitos, bebidas como pulque, cerveza, tequila, cigarros, agua, sobre todo Sobre también. todo agua es un elemento importante. Igualmente es común colocar un incensario de barro negro vidriado que contiene copal para que el aromático incienso prehispánico atraiga más fácilmente el espíritu de los seres queridos, a quienes de esta manera pues están honrando toda su familia, ¿no? Y bueno, ahora vamos a describir un poquito de los platillos que ya mencionamos, en qué consisten, por si nos están viendo en otra parte, en otro país o en su estado no conocen estos guisos, ¿no? Y bueno, vamos a empezar por un dulce de calabaza en tacha. Este es un postre que suele colocarse en las ofrendas y sí se sirve en unas vasijas de barro. Generalmente se prepara con calabazas de Castilla, con un poco de canela, piloncillo y guayaba. La verdad es delicioso, y que también pues este tipo de dulce se está perdiendo, ¿no? Entonces es importante pues compartir esta receta y preparar un poco para nuestras casas y pues para nuestra ofrenda también. No, y a mí me gustó muchísimo Es delicioso. este dulce. La verdad es que alguna vez, no sé si recordarás que a mí me gustaba mucho preparar, o bueno, tenía en un platillo un flan que me gustaba bañar con este tipo de dulce, y la verdad es que queda bien rico, era como una combinación cremosita, pero que también tenía un dulce muy interesante. Y después tenemos también un platillo que es importante en nuestro país, o muy importante, y no solamente se prepara para estas fechas, pero que sí es como indispensable y no se puede hacer una ofrenda sin tamales, ¿no? Que generalmente pues son elaborados a base de maíz, o normalmente todos son elaborados a base de maíz, y normalmente se envuelven en la misma hoja del maíz, aunque plátano. También pueden variar por hojas de plátano y algunas otras preparaciones. Digo, en cada estado tienen un diferente tipo de preparación, ¿no? Por ejemplo, hay rellenos o tamales rellenos de rajas, de frijoles, de chiles, de pollo, de mole verde, por mencionar algunos. Y además, por ejemplo, también está las corundas y los uchepos en Michoacán, los tamales colados en Yucatán, y el zacahuil, que es un tamal de Hidalgo. Son algunos de los muchos tamales famosos que, bueno, se preparan en esta fecha del Día de Muertos. Y haciendo un paréntesis en cuanto a los tamales, la otra vez leía que existen más de 271 variedades de tamales en toda la República. Entonces, para el otro podcast hay que hablar un poquito de todos los tamales. Vamos a dar la receta de todos los tamales. No, tampoco. Sí, la verdad es que el tamal yo creo que tiene... Y bueno, también he escuchado inclusive que es un tamal, es una preparación que no solamente se hace en México, también inclusive en algunos países de Sudamérica o Centroamérica, que bueno, está Guatemala, El Salvador, Honduras, todos esos países también, Belice, también se preparan tamales y tienen mucha influencia de ese tipo de comida. Y otra preparación que también es a base de maíz, como pueden ver, pues también mucha de la cultura o de la comida va relacionada con el maíz, que al final también es una parte fundamental de la relación con los dioses, ¿no? Que teníamos en la época prehispánica. Entonces pues va muy relacionada con el hecho de representarle la muerte, ¿no? Y bueno, el atole es una bebida elaborada con masa de maíz y agua. Generalmente se suele condimentar con canela y piloncillo o vainilla,
Y bueno, además se le agrega un poco de frutas como fresa o guayaba. Guayaba. La verdad es que un atole bien hecho y un atole, digamos, natural, pues tiene un sabor increíble, Increíble. Y súper nutritivo. O sea, prácticamente es como lo que conocemos ahora un smoothie, con todas las propiedades y todos Sí, los beneficios que aporta uno de estos. Un atole también se defiende y claro. iniciar el día con uno de estos es bastante rico y bueno para la salud. Sí, Otro platillo que podemos encontrar en nuestras ofrendas, pues es el mole, ¿no? Y como todos sabemos, existen diferentes tipos y variedades de mole en toda la República. En particular, bueno, nosotros somos de Puebla y nosotros ponemos en la ofrenda, pues el mole poblano, ¿no? Que es un platillo que se hace a base de chiles y de otros miles de ingredientes. no miles, no miles. Bueno, no. Tampoco es que- Bueno, es un platillo que se hace a base de chiles y de otros aproximadamente 30 ingredientes que destacan pues el sabor de cada uno de ellos. Complementan ese sabor tan peculiar y tan rico que tiene pues el mole. Sí, al final el mole es parte de la historia de nuestro país o sea, tiene una gran importancia por todo lo que tiene de cultura dentro de la receta y además de los ingredientes que lleva. Y su preparación, que también no y es el tipo fácil, de preparación, exactamente. Además existen muchísimos tipos de mole igual. La otra vez tuvimos la oportunidad de visitar Chiapas, por ejemplo, y descubrimos que había también varios tipos de mole que nunca habíamos Con probado. frutas. Ajá, inclusive ahí en ese estado, que fue algo interesante porque conocíamos a lo mejor nosotros solamente el de Puebla, obviamente, y De también el de Oaxaca. Oaxaca, ¿no? Que tiene algunos como el negro, el rojo, el amarillito, etcétera. Entonces es muy interesante también como el mole tiene muchas variedades y al final definidas por cada estado, ¿no? Y después tenemos también uno importante que es el pozole, que bueno, este es un platillo que se hace a base de maíz, nuevamente, y que bueno, también no puede faltar en ninguna celebración mexicana, y el Día de Muertos, pues no es la excepción. En este caso es un caldo que incluye también carne de pollo o de cerdo, y puede ser también, dependiendo del estado, pues puede ser blanco, verde o rojo, O ¿no? rojo. Bueno, y el elemento que es mi favorita en la ofrenda, pues es el pan de muerto, ¿no? Este pan está elaborado con agua de azahar, que es el toque peculiar y característico del pan de muerto o de la hojaldra, porque si no lo llevan no es pan de muerto ni hojaldra. Claro. Anís, canela, naranja y azúcar. Actualmente podemos encontrar el pan de muerto en otros sabores, rellenos con crema pastelera, chocolate, me ha tocado ver hasta con queso y zarzamora, pero bueno. Sí, ahorita ya es más moderno, Sí, ¿no? Ya más muchos hacen que combinaciones. con Nutella y todo eso. La verdad es que, fíjate que no los he probado hasta ahorita Yo que me no doy me cuenta. dan ganas, pero... No los he probado ese tipo de panes. Digo, sería bueno. Yo no creo que sepan mal, han de ser No, muy claro. buenos. Pero la verdad es que no los he probado. Vamos a darnos la chance de probar alguno. Pero, por ejemplo, cuando entras a las casas y está el pan de muerto en la ofrenda y tiene el agua de azahar, toda la casa se perfuma Sí. con ese olor, o sea, es muy rico ese toque de agua de azahar y que creo que es como el único pan en la panadería mexicana que lleva este ingrediente, ¿no? Pues no sé realmente si No sea sé, el único, ajá, pero sí es peculiar, ¿no? Como todas las casas huelen realmente a Ajá, Día de ofrenda, Muertos. o Día de Muertos, Huelen como exacto. ofrenda y hasta siento que todas, hasta las calles, no sé, tiene como un Una, ambiente especial. sí. Pues nuestro país en esas fechas, ¿no? Siento que tiene un aroma especial y creo que también eso hace como que sea una época tan especial porque se combinan muchas cosas, colores, Sabores. historias, leyendas, aromas, todo eso hace Nostalgia, ¿no? Porque pues, tú recuerdas a las personas cercanas que han fallecido y que vienen como a visitarte también, ¿no? Entonces esto es muy increíble. Sí. Bueno, y se le dice el pan de muerto porque tiene el origen de este pan tiene muchas variantes, pero lo que lo hace muy peculiar es que tiene formas en líneas y como bolitas cruzadas que representan los 4 puntos cardinales o las 4 deidades de los aztecas. En otros se menciona que hacen alusión a las lágrimas o a los huesos de los difuntos, siendo el centro del corazón, la bolita mayor, el corazón o el cráneo de las personas. Así que no, pues no dudes en sopear estos deliciosos panes en un chocolatito caliente, Sí. que además ya hace frío también, entonces. Sí. Sí, la verdad es que es un pan interesante, ¿no? Su forma a lo mejor, digo, que te digan, es que son huesos, pues a lo mejor a mucha gente no le gusta eso, pero pues es la verdad, ¿no? Si tiene esa forma como realmente de Sí. huesitos. A mí me gustaría más como la teoría de los que representaba las 4 deidades de los aztecas también. Ujú. Pero No, y que como decíamos hace un momento, en cada lugar hay otro tipo de panes, ¿no? He visto otros que son como redonditos, que son como alargaditos. panes de sal también. Ajá, Casi ya no los hacen. Llegué pero... a ver algunos que nos daban con rellenos como de queso de cabra,
que eran como tipo personitas sí. así Ajá, envueltas, como acostaditos. si fueran a Como muertitos. niños. Realmente, Pero ajá, eran como como niñitos niñitos. muertitos, ¿no? Digamos. Y esos me gustaban mucho, la verdad. Ok. Es que son como rositas y aparte tienen como queso de Ajá, cabra queso de dentro. cabra dentro. Y no sé, esa Pero combinación eran de como Oaxaca, dulce. ¿no? Era No, de mucho de Tlaxcala. Tlaxcala. Son un pan de Tlaxcala, la verdad no sé el nombre, pero sí, como que ese rellenito, como ¿Te entre gustan? dulce y salado, estaba muy, muy rico. Y otro ingrediente principal de los altares de muertos o del Día de Muertos, también, bueno, es el alfeñique, que se prepara desde tiempos muy antiguos y desde la época colonial. Y una figurilla, pues, muy importante de estos días es precisamente la calaverita de azúcar, ¿no? Que se le conoce más comúnmente. Y bueno, de este material o del dulce de alfeñique existen muchísimas, muchísimas figuritas. Yo he visto gallitos, como burritos, Ajá, piñatitas. piñatitas. Niños también así. Frutas, también hacen frutitas, muchísimas, muchísimas figuras. Y bueno, esta pues es una obra de arte básicamente, porque son Sí, artesanos los que tienen que elaborar estas figurillas y que también es algo que se ha perdido pues muchísimo. Y bueno, para elaborarlas se requiere azúcar glass, agua caliente, limón y grenetina para formar una pasta. Y bueno, las manos de los artesanos mexicanos necesitan algunos moldes para crear figurillas como las calaveritas antes mencionadas, ajá, ataúdes con su difuntito ajá, ese adentro, sí me ha tocado. animalitos, angelitos y frutas de las que luego aplican la creatividad para pintarlas y decorarlas. En distintos estados les agregan otros ingredientes como chocolate, almendra, miel y pastas. O de amaranto también me ha tocado ver Amaranto, sí, calabritas de amaranto. exactamente. Entonces el alfeñique pues también es una preparación muy importante y que la verdad, digo, a mí en lo personal, a lo mejor en cuestión de azúcar no soy Afecto. tan afecto a este platillo porque tiene mucho dulce y me llega a hostigar, pero yo creo que en porciones pequeñas pues es bastante Rico. rico y una decoración muy, muy interesante, ¿no? Pero como tú lo mencionabas, o sea, esto es una obra de arte porque son, o sea, como lo estás narrando, que son implementadas a mano, porque ahorita ya se conoce como los moldes, ¿no? Que son de chocolate, pero pues con estos moldes que ya son bien fácil. Bueno, no tan fácil, obviamente no quiero decir que sea fácil, ¿no? Sí, Pero claro. ya pero te quita toda esa labor de estar haciendo la pasta y estar como que haciéndolo a mano y esculpiendo, ¿no? Entonces sí, pues, bueno, no sé si bueno o malo, pero ya se ha ido perdiendo como la artesanía de fabricar estas calabritas Sí. y que además, se acostumbra que a la calabrita se le pone el nombre de la persona que falleció. Sí, también le ponen ahí el nombrecito. Y de hecho ya unas las hacen hasta con nombre, ¿no? Para que tú nada más llegues y elijas a A la la que, persona, bueno, al al nombre del nombre. de la persona que querías. Y pues sí, o incluso algunos hasta te la ponen al momento, ¿no? Dicen, no, pues Sí, qué nombre y ya se lo escriben, porque no tienen como papel aluminio ahí, así como acá, ¿no? En la frente. en la Y frente. es donde llegan a escribirlo. Y pues sí, hasta aquí yo creo que digo, en la ofrenda llegan a incluir muchísimos platillos, dependiendo también la familia, dependiendo Lo que le gustaba a la lo que le persona. gustaba, ¿no? Y al final, pues sí, la relación que existe, o lo que queríamos resaltar en este podcast, era la relación que existe de la comida con el Día de Muertos, pues creo que es indispensable la comida, ¿no? No podría Nuestra ser. gastronomía. Sí, como conclusión también me gustaría preguntarte, Silvia, si el Día de Muertos ha formado a la cocina o la gastronomía de nuestro país, o más bien la gastronomía de nuestro país ha formado el Día de Muertos. O sea, ¿crees No. que es como el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? Yo creo que esta tradición formó la gastronomía, porque tu creatividad empieza a decir, a ver, ¿qué tengo? Como la calabaza en tacha, ¿no? Que este dulce que dices, a ver, tengo mucha calabaza, ¿no? De Castilla, ¿qué hago? Ah, bueno, tengo a piloncillo, tengo esto. Entonces bueno, estas fechas y los ingredientes que nos da pues la temporada hace que se mezcle tanto tradiciones como ingredientes y que juntos, bueno, que todo esto hagan los platillos que conforman el Día de Muertos o que sean pues memorables en estas fechas. Sí, al final ¿Tú yo qué creo crees que... que no sé, yo creo que sí, al final... Es que, o sea, el Día de Muertos, como ya vimos, se celebra desde hace muchísimo tiempo, mucho ¿no? tiempo? O sea, no podría decir... ¿Qué fue? Incluso se celebraba antes de que muchos platillos existieran, También. entonces yo creo que en parte sí tiene razón, ¿no? Que muchos platillos fueron dedicados o pensados en darle un tributo a nuestros muertos y pues sí, tal vez pudo haber sido parte de que tengamos tantos platillos, ¿no? Como tan, tan de honor, ¿no? Tan de alguna manera de rendir tributo, entonces yo creo que sí podría ser esa parte. Aunque realmente nunca lo sabremos, ¿no? Nunca sabremos que si la gastronomía
formó el Día de Muertos o como tal. Digo, no es como que por la comida ya estamos celebrando el Día de Muertos, ¿no? Claro. O sea, tiene otro Otro sentido. sentido. Lo que sí creo es que definitivamente gran parte de nuestra cultura en México pues está formada por esta celebración. Exactamente. Entonces, pues sí, y también sería importante que la gente que nos está escuchando, ustedes amigos de Chef Mob Media y de Estamos Camotes, pues escríbanos acá en los comentarios del video de YouTube, si nos están viendo en YouTube, pues díganos aquí qué opinan, ¿no? Estaría padre que dejamos esa pregunta. ¿Ustedes qué opinan acerca de la relación de la comida y el Día de Muertos? Y pues no olviden suscribirse también. Exactamente. Y escuchar el siguiente podcast el siguiente miércoles. Sí, no olviden, cada semana tenemos un episodio y esperamos este episodio les haya gustado muchísimo. Y pongan ofrenda, por favor. Sí, también sigan poniendo ofrenda. Yo creo que el celebrar este tipo de cosas hace de nuestro país pues un lugar igual o cada vez más bello también. Creo que lo fortalece y lo hace la cultura mejor. Entonces, pues bueno, esperamos les haya gustado este podcast. No olviden que cualquier cosa pues nos pueden escribir en las redes sociales como chef.mob.mx y nos vemos hasta la siguiente semana. Excelente fin de semana si es que lo están escuchando antes y si no, pues bonito día cuando lo estén escuchando. Cuando vayan manejando, que nos han escrito muchas personas que lo escuchan cuando van manejando, con cuidado. Pongan atención, no vayan a chocar. Y si están en la cocina, pues también pónganlo, está interesante, ¿no? Y pues ahí ayudamos a la creatividad, ¿no? Ayudamos claro, a lo mejor te da alguna idea para seguir cocinando. Bueno, chicos, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bye. Bye.